Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la carta de Timoteo, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuántos? Por todos. Muy bien, levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo, por tu palabra. Suplicamos, Señor, que sea la dirección divina, Jesús, de tu Espíritu Santo, Señor, la que hable al corazón del que escucha en este momento tu palabra. Como dices tú, Señor, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo te ruego, Señor, que nos des oído para recibir tu palabra, Señor, atesorarla en nuestro corazón y hacerlas, Jesús, parte de nuestro diario vivir en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ocupen su lugar glorificando el nombre de Jesús. El consejo, hermanos, del apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es: la palabra exhorto se puede usar en dos formas, y una de ellas que se utiliza es en el aspecto de animar. Los animo, los exhorto, ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué era que el apóstol, hermanos, hace anima a los hermanos a que hagan esto? Y una de las cosas que el día de hoy, hermanos, vamos a mirar con la ayuda del Señor, es que cuando uno va reconociendo lo que es el mundo espiritual, la Biblia nos dice a nosotros muy claramente que usted y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que vagan en las tinieblas. Como nuestra lucha no es física, sino es una lucha espiritual, entonces, como si nosotros lo comparamos con lo que es en una guerra, cuando en una guerra, cuando se va a pelear, pues obviamente se tienen que utilizar las armas apropiadas, ¿verdad?, para pelear aquella lucha. Y el apóstol, entendiendo esto, dice que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. En el capítulo 6 de Efesios precisamente habla que nosotros debemos de revestirnos de toda la armadura de Dios. Y hablando de toda esta armadura, menciona como, no me recuerdo ahorita exactamente si son 7 u 8 diferentes cosas las que menciona. La última que menciona dice orando en todo tiempo. Diga conmigo, orando en todo tiempo. ¿Cada cuándo? ¿Por qué dice el apóstol Pablo orando en todo tiempo? Porque la arma principal que usted y yo tenemos para poder vencer las potestades de las tinieblas, para poder vencer las potestades del mismo Satanás, va a ser, hermanos, a través de la oración. ¿Me escuchó bien? Si usted quiere tener victoria en su vida espiritual, la oración es algo indispensable para usted. ¿Me escuchó bien? Una persona, hermanos, cuando ha desarrollado una vida devocional de oración, se nota en su vida. Se nota. De la misma forma, cuando una persona no dedica tiempo para tener esa devoción de oración con Dios, también se nota. Entonces, cuando el apóstol Pablo está haciendo mención aquí, él está diciendo en otras palabras: mire, este trabajo o esta lucha que nosotros tenemos no la vamos a vencer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas de nuestro Señor. ¿Cuántos creen que necesitamos las fuerzas del Señor?
Entonces, el hacer rogativas, hacer oraciones, hacer peticiones o acciones de gracia, pero principalmente rogativas, es donde nos vamos a enfocar, hermanos, es estar pidiendo algo y aprenderlo a pedir, hermanos, de tal manera hasta que nosotros lo podamos mirar. ¿Escuchó bien lo que dije? Aprender a pedir, ¿hasta cuándo? Hasta que lo podamos mirar. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque como humanos, cuando nosotros, ¿verdad?, no entendemos esto, cómo vamos a decir, cómo trabaja Dios, los humanos nos podemos desesperar fácilmente. Por ejemplo, podemos decir, no, pues yo he estado pidiendo a Dios y esto le he pedido a Dios, pero no ha pasado nada. Bueno, déjeme decirle una cosa, que primeramente deben entender algo: el tiempo suyo no es el tiempo de Dios. ¿Me explico? O sea, el que hoy usted le pida algo, usted no crea que por arte de magia va a suceder aquello. Yo sé que Dios hace milagros, yo sé que Dios hace prodigios, hace maravillas, pero no sucede de un momento a otro. Y ahí esa es la primera cosa que nosotros debemos entender. Yo tengo que pedir ¿hasta cuándo? Hasta que lo mire. Todo lo que usted y yo pidamos al Señor, si aprendemos a pedirlo conforme a su palabra y conforme a su voluntad, usted tenga la confianza que Dios va a obrar. Dije, tenga la confianza que Dios va a obrar. Entonces, para entender un poquito este consejo que recibimos aquí, vamos a analizarlo, hermanos, en la vida de Abraham. Abraham, la Biblia reconoce, lo describe de esta manera, que Abraham fue amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que el día de hoy o el día de mañana Dios pueda decir, este hijo, mi hija es mi amigo? ¿Cuántos quieren que eso? Abraham, hermanos, en el capítulo 18 le hace una pregunta a Dios, y la pregunta que le hace es esta. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Esa es la pregunta que Abraham le está haciendo a Dios. Mire, hermanos, cuando uno establece amistad o establece confianza con una persona, en cierta manera, aún dijéramos con respeto, se le puede hablar de tú, se le puede hablar con confianza. ¿Por qué? Porque se ha establecido una confianza, se ha establecido una relación. Abraham, ¿verdad?, había desarrollado esta relación con Dios, hermanos, de tal grado que él, como nosotros vemos aquí, en cierta manera pudiéramos decirle, hasta le cuestiona a Dios o le pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? En otras palabras, yo pudiera decirlo de otra manera, ¿tú crees que eso sería correcto? Para hablarle de esa manera a Dios, hermanos, pues obviamente, como dije, se tiene que llegar al punto de que se ha establecido una buena relación. Entonces, en este pasaje vamos a mirar nosotros, hermanos, cómo es cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué era que Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Porque estaban viviendo una vida agradable a Dios? No los decidió destruir por ellos, sino la Biblia dice que la maldad era tanta que había llegado a la misma presencia de Dios. Y déjeme decirle que hoy en día no es nada diferente. Hoy en día nosotros vemos en cierta manera muchas cosas similares al tiempo de Sodoma y Gomorra, y estamos mirando que cada día la maldad se va aumentando más. Ahora la pregunta para usted y para mí es, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Sorprendernos porque se está aumentando más la maldad? No nos debemos de sorprender, porque si no fuese así, entonces no se estuviese cumpliendo lo que es la palabra del Señor. Dijo el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se
enfriará. Entonces la maldad se tiene que multiplicar, pero por otro lado también su palabra dice que conforme abundó el pecado, el apóstol dice tiene que sobreabundar la gracia. Escuche bien, o sea, yo no me debo de asustar con el pecado, porque el peor enemigo que el humano tenemos es el pecado en sí. Es con el cual usted y yo luchamos todos los días. Entonces, cuando Abraham le hace esta pregunta y le dice, ¿vas a destruir al justo con el impío? Y luego le sigue diciendo, ¿el juez justo de toda la tierra hará esto? Entonces vemos nosotros cómo Abraham cuestiona a Dios, pero Abraham tiene una razón y tiene una base con por qué hablarle a Dios de esta manera. Mire, fíjese bien, al principio del capítulo vamos a mirar nosotros que cuando Dios, fíjese cómo dice, le voy a leer desde el verso 1. Dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Dios se le apareció ¿a quién? ¿A quién se le apareció? ¿Por qué sería que Dios se le aparecía a Abraham? ¿Era porque era conocido o porque era desconocido? Unos dijeron conocido y otros desconocido. A Dios se le apareció a Abraham porque él era conocido. En otras palabras, cuando digo conocido en el sentido, no es que Dios no conozca a los demás, sino que Abraham había establecido una relación con Dios. Aquí nosotros todos estamos, pero le voy a decir la diferencia en que Dios se manifieste en usted o que se manifieste en mí va a depender mucho de la relación que usted establezca con el Señor. El Señor está dispuesto para todos. Pero va a ser en usted la relación que usted establezca con el Señor. Veamos nosotros la relación que Abraham tenía con él. Fíjese cómo dice. Y alzó sus ojos y miró. Vemos aquí ahora Abraham. Y he aquí que 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y vea usted lo que hizo Abraham. Se postró en tierra. ¿Qué nos indica o qué nos enseña de aquí de Abraham? Abraham, hermanos, había aprendido él que, como vemos nosotros, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando la mujer les dice, no, pues los judíos dicen que se debe de adorar aquí y los samaritanos decimos que se debe de adorar acá. Jesús le dijo, viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, diga conmigo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si hay algo, hermano, que usted y yo tenemos que entender, que el principio de poder tener esa buena relación con nuestro Dios es que usted sea un verdadero adorador, que pueda adorar al Padre, adorarlo en espíritu y adorarlo en verdad. Gloria al Señor. Abraham, hermanos, él había reconocido la necesidad que había en su vida de ser ese adorador. Por eso nosotros lo miramos a Abraham, ¿verdad? Cuando uno mira un poquito más a fondo la historia, que donde quiera el hombre había aprendido a levantar altares. Y esto hoy en día dijéramos, en nuestra vida personal, el altar lo pudiéramos o lo podemos comparar con lo que es cuando usted dobla rodillas delante de su Señor. Entonces la persona, hermanos, que reconoce lo importante, fíjese bien, de lo que es la adoración a Dios, porque si hay algo que lo primordial que usted y yo debemos de ofrecer a Dios antes que cualquier otra cosa es adorarle. Por eso el salmista dice, venid, adorémosle, postrémonos delante de su presencia.
Qué hermoso, hermanos, que cuando usted, aleluya, reconoce cada día de su vida, y si hay algo que usted se asegura que no pase, que no pase por alto el día de hoy, es de postrarse delante de la presencia de su Señor y adorarle con todo su corazón, adorarle con toda su alma, adorarle con todas sus fuerzas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando usted y yo entregamos nuestra adoración a Dios, tenga usted la confianza como el mismo Abraham llegó a decir, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruego que no pases de tu siervo. En otras palabras, quédate conmigo. Aleluya. Si hay alguien, hermanos, a quien alguien debemos nosotros desear, y no solamente desear, sino poder experimentar y tener la confianza, tener la seguridad, es que Dios está conmigo. Gloria al Señor. El otro día una persona me dice: yo no sé si Dios me haya abandonado. Déjeme recordarle y decirle una cosa: Dios nunca nos abandona. Dije: Dios nunca nos abandona. Es usted y soy yo el que posiblemente nos alejemos de Él, pero Él siempre ahí está. Este hombre, hermanos, había reconocido que mientras él se entregaba como un adorador, podía tener la confianza que la gracia de Dios iba a estar con él. En la adoración, como dije, no se trata de pedir, sino más bien es de entregarse, de ofrecerse a Dios. De ofrecerse como la Biblia lo compara por allá en el libro de Apocalipsis, hablando de la oración, dice que son como el incienso. Habla de las oraciones, dice que son como el incienso que sube delante de la presencia de Dios. Imagínese usted qué lindo cuando usted ha reconocido, hermano, de poder ser ese adorador, que sus oraciones suban como incienso delante del Señor. Abraham, hermanos, él tenía esta confianza. Y por ello, si ustedes se fijan, aquí primeramente vemos, se postra delante de ellos, se postra delante de él y le dice: Señor, si hay gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y cuando usted sigue leyendo el capítulo, se da cuenta que al momento les dice: miren, quédense aquí, porque ahorita les voy a preparar comida. Entonces, cuando una persona, hermano, quiere, vamos a decir, ser eficaz en su vida espiritual, en su camino espiritual con Dios, el ser adorador es indispensable. ¿Escuchó bien? ¿El ser qué? Dígalo más fuerte. El ser adorador es indispensable. ¿Por qué digo esto? Porque mire, hermano, lo que va a ir fortaleciendo esa amistad entre usted y el Señor es su adoración. Mire, nomás piénselo por un momento. Usted normalmente, ¿con quién tendría la confianza de poder acudir para que le hagan un favor? ¿Con un amigo o con un extraño? Lo normal es con un amigo. Cuando usted en medio de la adoración, su adoración le va permitiendo desarrollar aquella amistad con su Señor. Por eso Job, una de las cosas que decía, hermanos, era cuando le decían a él, decía: amístate con Dios. Porque acuérdese de una cosa, fíjese bien, y esto es muy importante que lo tenga usted presente. Un adorador no puede vivir pecando. ¿Me escuchó bien? La persona que es adorador, si hay algo que reconoce que le puede afectar a su vida, es el pecado. Por eso, cuando usted es un adorador, si hay algo que dentro de su adoración le va a pedir al Señor, que usted pueda vivir una vida agradable delante de sus ojos. Usted no busca agradar a fulano, a sultano, a mangano. Usted busque agradar a su Señor. Gloria a Jesús. Porque si hay algo que hace división entre usted y Dios, es el pecado.
El profeta lo dijo: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y yo, dice el Señor. Entonces, cuando vemos nosotros a Abraham como adorador, fíjese bien, encontramos cómo este hombre, hermanos, dentro de ese ambiente de adoración, se encuentra algo muy especial que me llamó a mí la atención estudiando este pasaje. Fíjese cómo dice la Biblia, verso 17. Y Jehová dijo, mire nada más, cuando usted establece una buena relación, una buena amistad con su Señor. Fíjese cómo dice. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En otras palabras, no le voy a decir. Verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjese bien lo que le voy a decir, póngame atención. Cuando usted se ha convertido en ese verdadero adorador, Dios le va a empezar a revelar cosas que no se lo va a revelar a los demás. ¿Me escuchó bien? Cuando usted se convierte en ese adorador, Dios le va a ir empezando a revelar cosas que quizás a otro no se lo va a revelar. Y si hay algo que usted y yo debemos de desear continuamente, es que Dios nos revele cada día más su divina voluntad. Me llama a mí mucho la atención, hermanos, cómo imagínense, mire qué linda esta relación entre Dios y Abraham, a tal grado que dice, no puedo encubrirle a este hombre lo que voy a hacer. Hermanos, mire, fíjese bien lo que le voy a decir, si hay algo en lo cual usted debe de sentirse satisfecho, debe de sentirse bien con usted, es que Dios en su infinita gracia vaya revelándose cada día más a su vida. Eso le debe de alegrar a usted. Porque ya, cuando usted va teniendo esa revelación de Dios por medio de su espíritu y por medio de su palabra, hermano, ya usted no va a andar caminando, como dice la palabra, por vista. ¿Por qué me refiero a esto, hermano? Porque muchas veces, miren, las circunstancias, miren, aquí el panorama, acuérdense de una cosa, Dios, ¿cuál era el propósito de Dios? Su propósito era ¿qué? Destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Era un buen panorama? No. Entonces, qué lindo, hermanos, que cuando Dios le revela a usted, fíjese bien lo que le voy a decir, usted tiene la oportunidad de pedirle a Dios conforme a la revelación que Dios le va dando. No me entendió esta. Una cosa es que yo le pida con mi entendimiento a Dios y otra cosa es que yo le vaya pidiendo conforme a lo que Dios me va revelando. Algunos todavía se me quedaron fuera. Vuelvo a repetir. Una cosa es lo que yo le pida conforme a mi entendimiento y otra cosa es pedirle conforme a lo que Dios me va revelando. Hermanos, cuando uno va entendiendo esto, se da uno cuenta qué tan importante es esa relación con Dios. Si hay algo, hermanos, en lo cual usted y yo nos debemos de afanar o preocupar o enfocar o dedicar, es poder desarrollar esa intimidad, ese acercamiento, esa relación con Dios, porque ahí es donde usted va a encontrar los tesoros que Dios tiene para su vida. Gloria al Señor. Vemos nosotros en cómo Dios mismo no se puede detener para ocultarle esto a Abraham. Ahora fíjese bien, si a Abraham Dios no le hubiera mostrado fíjese bien, lo que él iba a hacer, Abraham no hubiera sabido cómo pedirle a Dios. Y esa es una de las partes, hermanos, que yo creo que cada uno de nosotros obviamente vamos teniendo un crecimiento con Dios poco a poco, pero el crecimiento muchas veces no depende de cuánto tiempo tú tienes asistiendo a la iglesia.
El crecimiento va a ir dependiendo en ti de cuánto tiempo dedicas tú para hablar con el Señor. Porque una persona puede tener toda la vida asistiendo a la iglesia, pero no dedicar tiempo a su Señor. Puede estar más retirado que cualquier cosa. Pero la persona que reconoce esto, y esto lo hace parte de su diario vivir, de cómo buscar de Dios, cómo acercarse a Dios, esa persona va a ir teniendo cada día más esa relación, esa intimidad con el Señor. Y si hay algo, hermanos, en lo cual Dios anhela, ese acercamiento, y déjeme decírselo por qué. Porque mire, en cierta forma Dios extraña que el hombre estemos cerca de Él. Dijera, ¿cómo es que Dios extraña esto? Cuando forma al primer hombre en el jardín del Edén, hermanos, como no había el pecado de por medio, Dios tenía esa confianza y podía hablarle al hombre, que el hombre le podía entender claramente. Pero lamentablemente por el pecado, hermanos, se pierde esa comunión y se pierde esa comunicación. Y si usted, por ejemplo, como padre, imagínese por un momento pensando de padre a hijo, piense usted como padre, usted que ama a su hijo, desea tener ese tiempo, esa comunicación, esa comunión con su hijo, ¿sí o no? Imagínese nada más, si usted y yo como padres deseamos tener ese tiempo con ellos, cuánto más nuestro Padre Celestial desea tener ese tiempo único, ese tiempo especial, ese tiempo exclusivo con usted. Y qué hermoso, hermanos, cuando usted y yo nos acercamos a Él. Entonces vemos cómo el Señor le dice, no puedo encubrirle esto a Abraham. Y precisamente Dios le empieza a decir lo que él tenía que hacer, y le empieza a decir, fíjese, lo voy a leer yo en el verso 19, dice, porque yo he escogido, el verso 20, dice, el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor el que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. En otras palabras, voy a ver qué es la situación que se encuentra. ¿Dios sabía cuál era la situación, sí o no? Y aquí, hermanos, es cuando empieza Abraham, dijéramos, a hacer rogativas a Dios. Aquí es donde empieza a hacer rogativas. Fíjese bien, número 1, Abraham tenía esa confianza con Dios. Y aquí es lo importante, cuando usted y yo tenemos esa confianza, vamos teniendo esa confianza con Dios. Dios le estaba mostrando lo que iba a suceder. Dios le estaba mostrando a lo que iba a hacer, Dios le estaba haciendo saber a Abraham lo que él iba a hacer. Y de la misma manera, cuando usted y yo vamos teniendo esa relación, como dije, Dios nos va a ir mostrando. Acuérdese una vez más, su lucha no es contra carne ni sangre. Su lucha no es con su esposo, contra su esposo, contra su esposa, contra sus hijos, contra sus vecinos, contra sus familiares, no es con nadie de ellos. Esa no es su lucha. Usted tiene una lucha espiritual que quien no conoce el mundo espiritual la ignora por completo. Pero cuando usted conoce ese mundo espiritual, usted se da cuenta que detrás de ello están demonios, están principados, están potestades que quieren destruirle, que quieren hacerle la vida imposible. Y si usted no logra entender esto, usted va a vivir una vida miserable a pesar de que venga a la iglesia. Como que no les gustó esa. ¿Por qué digo esto? Porque mire, acuérdense, el hecho de que yo venga cada 8 días y aquí esté 1 hora y cante y escuche a este hombre gritón, ¿cree que eso va a ser todo? No, olvídese. La clave principal es la relación que usted esté desarrollando con su Señor cada día. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando hay esa revelación, entonces es donde puede haber una intercesión eficaz. Diga conmigo, una intercesión eficaz.
Tenemos nosotros que ser eficaces, hermanos, cuando le pidamos al Señor. Les he dicho a los hermanos, les dije que esto era una plática relacionada, similar a las que hablamos los miércoles. Les he dicho, miren hermanos, hay 3 espíritus que yo he podido mirar que controla a la gente. Uno de ellos, el más fuerte, es el espíritu de incredulidad. Ese es el más fuerte que controla a la gente. Y la incredulidad solamente se va a ir quitando a través de oír la palabra de Dios. No hay otra forma. Otro de los espíritus que controla a la gente, el que dirán sobre todo mis parientes. Sobre todo mis parientes, ¿qué van a decir? Si hemos sido de esta religión por siglos o años o qué sé yo, ¿qué van a decir si me cambio? Ese espíritu controla a la gente. Otro que controla es el temor. Entonces, cuando uno va detectando eso, entonces cuando usted le pide a Dios, usted va empezando a orar específicamente por lo que Dios le va enseñando. Ya no va a orar a ciegas, sino ya va teniendo un objetivo específico. Cuando Dios, fíjese bien, cuando Dios le dice a Abraham, esto es lo que voy a hacer, vean lo que dice el verso 22. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Hacia dónde se fueron? Pero Abraham pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mire qué lindo. ¿Delante de quién estaba Abraham? Estaba delante del Señor, estaba delante de Jehová. O sea, estaba Abraham en otra vez teniendo esa comunión. Teniendo, dijéramos, si lo dijéramos humanamente, ese convivio con Dios. Y cuando él está teniendo esa comunión con Dios, está allí con el Señor, entonces le empieza a hablar. Y ahora sí es cuando él le dice, ¿destruirás al justo con el injusto? ¿Vas a hacerlo? Y cuando él empieza a hablar en esto, hermanos, dése cuenta de lo siguiente. Verso 24, ahí es donde Abraham le empieza a hablar. Abraham sabía que Dios iba a destruir ¿a quién? Él sabía claramente. Entonces le empieza a hablar y aquí es la primera, dijéramos, la primera propuesta que le pone, la primera petición que le hace. Dice, y Abraham se acercó y dijo, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás? La primera petición que Abraham le hace, dice, si hay 50, ¿vas a destruirlos? ¿Y qué es la respuesta de Dios? Si hay 50, no los voy a destruir. Y en esto, hermano, fíjese bien, después de que Abraham le dice, mira, bueno, ¿y si no hubiera 50, si hubiera nada más 45? ¿Y cuál es la respuesta de Dios hacia Abraham? Mire qué lindo. Fíjese bien. De ahí le sigue diciendo no 45, le sigue diciendo 40, le sigue diciendo 30, le sigue diciendo 20 y aún le llega hasta ¿dónde? Lo más bajo, hasta 10. ¿Por qué fue que Abraham le siguió pidiendo así? Mire, aquí yo puedo mirar dos cosas. Les dije yo a ustedes hace un momento, si usted pide por algo y el día de mañana se olvida de aquello y porque usted no lo recibió, se olvida de aquello, usted no sabe pedir. Así se lo digo, usted no sabe pedir. O si cree que sabe pedir, no tiene fe. Porque fe es perseverar. Diga conmigo, fe es perseverar. Por eso cuando Cristo dice en el capítulo 24, dice la Biblia que vamos a decir, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
Pero luego en otro pasaje dice, mas el que perseverare ¿hasta cuándo? Entonces fe es perseverar. Entonces Abraham no se detuvo en los 50. Le llegó a 45, le llegó a 40, le llegó a 30, le llegó a 20, le llegó a 10. Ya nomás le faltaba que le pusiera 5. Y yo le calculé por qué no le puso 5. Fíjese bien, porque estaba él, estaba su esposa, perdón. Estaba Lot, que era estaba en Sodoma, estaba la esposa de Lot, estaban sus 2 hijas y él contaba ya sus 2 yernos. Eran 6. Yo digo, con 10 todavía se alcanzan a salvar estos. O sea, Abraham le estuvo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y alguien dijera, no, pues es que Dios no le contestó a Abraham. Pues déjeme decirle una cosa, que Dios sí le contestó. Porque otra vez, no nos va a contestar Dios precisamente a la manera que nosotros pensamos o queremos. Porque usted no es Dios, usted es hijo de Dios. No es el hijo de Dios el que hace las cosas, es Dios el que las hace. Pero cuando usted se deleite en el Señor, téngalo por seguro que Dios va a conceder las peticiones de su corazón. ¿Cómo es eso, hermano? Las va a conceder, quizás no a su manera, pero a la manera de Dios las va a conceder. Hablaba el día de ayer con una familiar que ha pasado situaciones muy difíciles con su familia, muy difíciles. Y me decía una cosa, me lo dijo como 2 o 3 veces. Dice, todavía no puedo creer. Era lo que me decía, todavía no me puedo creer. Y le digo, mira, mejor no digas no puedo creer. Estoy sorprendida, estoy sorprendida. Y la razón de ella que está sorprendida es en esto. Su sorpresa para ella era esto. Ella tiene 8 hijos, 7, ya no me acuerdo cuántos son, 7 o 8 hijos, pero es la familia más grande de nosotros. Y le digo, en los años pasados ella pasó situaciones difíciles, pero ella ha perseverado. Y lo que ella no podía creer era que ella, a pesar de ser madre sola, sus 8 hijos sirviendo al Señor. Quizás era como ella lo quería. No. Pero mientras usted persevere, hermano, tarde o temprano, usted va a ver la mano de Dios obrando. Quizás no exactamente como usted lo quiera, pero téngalo por seguro que Dios no se queda callado, no es sordo. Dios escucha el clamor de sus hijos y de sus hijas. Gloria al Señor. ¿Por qué digo, hermanos, que Dios contestó? Fíjese bien lo que le voy a decir para que usted se dé cuenta. Capítulo 19, esto es lo que la Biblia dice. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Otra vez, ¿qué es lo que andaba haciendo Abraham? Estar delante de donde había estado delante de ¿quién? En otras palabras, iba el hombre a adorar. Señor, si los destruyes o no los destruyes, yo te voy a adorar. Qué lindo, ¿no? Porque a Dios fíjese bien, no se le sirve por lo que hace o no hace. A Dios se le sirve por lo que Él es. Dije, el día que usted comete el error de decir, ay Señor, pues no hiciste esto, no hiciste el otro, usted está mal, como los puros tamales. A Dios se le sirve por lo que Él es. Cuando usted le sirve a Dios por lo que Él es, hermanos, usted tenga o no tenga, esté bien o no esté bien, usted le va a adorar. Dije, usted le va a adorar. Porque usted ha aprendido a ser un adorador que no depende de las circunstancias para adorarle, sino le adora porque Él es su Dios y usted es su hijo. Gloria al Señor. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y mire, fíjese cómo dice. Y miró hacia Sodoma y Gomorra. ¿Por quién había pedido Abraham? Por ellos, por Sodoma y Gomorra había pedido. Y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Qué fue lo que estaba mirando Abraham?
Estaba mirando que Sodoma había sido destruida. Pero vea usted el verso 29. Esto es lo que me emociona más a mí. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? Aleluya. ¿De quién se acordó Dios? Y como Dios se acordó de Abraham, lo que Abraham le estaba pidiendo, dice, envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Contestó la oración de Lot de Abraham Dios, sí o no? ¿La contestó como Abraham quería? No precisamente. Él le pidió que hicieran 10, no había 10. Al final, si nosotros miramos, fueron 4 y uno se quedó en el camino todavía. Fueron 4. Y la mujer a medio camino, incrédula como lo en veces nos pasa, voltea y vámonos, estatua de sal. Ahora, ¿por qué le digo todo esto, hermano? Fíjese bien lo que le voy a decir. Hay familiares en su hogar o en su familia que aún no sirven a Jesús. Si hay, diga conmigo amén. Si ellos no son rescatados por Jesús, ¿a dónde se van a ir? ¿Quién cree que debe de interceder por ellos? Hay parientes fuera de nuestra familia inmediata, dijéramos en los tíos, en los primos, en los sobrinos, que usted sabe que no sirven al Señor. Si ellos no sirven al Señor, ¿qué fin les espera? El mismo. Hay personas alrededor de su vecindad que no son familiares de usted, que son sencillamente vecinos, que son compañeros de trabajo, que son amigos, y aún gente que no son amigos, si no sirven al Señor Jesús, ¿qué fin les espera? Dije, ¿qué fin les espera? Mi pregunta es, ¿quién va a interceder por ellos?